Si no se acuerda, no me ha visto. Johnny. Yo con Daniela. ¿Dónde está Daniela? Es la madre. Es interesante. Bueno, pues muy buenas tardes. Al final, bueno, pues en estas cosas a veces estamos nosotros con nosotros, pero ya sabéis que esto, bueno, no es más que un poquito la presentación, la puesta de largo de nuestro número 50 de la revista, en la que muchos participáis, y que, bueno, pues es un poquito un premio verla así, en forma de libro, en papel, que no sea digital, algo que podemos conservar en casa, y nos hacía un poquito de ilusión, a tenor de esta publicación, pues reunirnos un poquito y hablar de lo que ha significado para nosotros los literarios atrevimientos, ¿no? En nuestra revista, porque parece que no, pero revistas escolares hay muchas, en muchos centros, pero esta es única, no hay ninguna como esta. Las revistas normalmente de los centros escolares son revistas en las que se comunica, se habla de acontecimientos que suceden en el centro, pero no hay centros, o al menos no conocemos, centros que editen mensualmente una revista de creación. Y eso es porque, bueno, pues eso es básicamente por dos cosas. Porque tenemos unos alumnos que han cogido la vela esta de la creación con mucho ánimo, y porque hay un señor que tiene así una especie de una locura transgresora y atrevida, y que un día dijo, vamos a hacer una revista solo de creación, ¿no? Y de eso, pues a lo tonto, pues van 50 números. Y ahora, antes de que digáis lo que queráis y empecemos esta tertulia, que está un poquito también en la órbita de las tertulias del Ateneo, que es otra cosita que nosotros hacemos, la 10ª tertulia de nuestro Ateneo, pues me gustaría tener un recuerdo para dos personas, que creo que tienen mucho que ver en esto también. Yo pongo por ahí en alguno de esos articulitos que a lo largo del tiempo los marineros que han llevado este barco han sido unos u otros, unos van, otros vienen, pero creo que además del capitán ha habido dos marineros muy, muy importantes y que hoy no están aquí, y a mí me gustaría nombrar. Una es nuestra jefa de departamento, con la que empezó todo esto Diego, que es Mercedes Cadalso. Y otra es que entre muchos de los compañeros que han pasado y que todos han aportado mucho, pero creo que ha habido una persona muy especial, que ha sido Jorge Barnola, que además, bueno, pues nos ha dejado no porque quisiese abandonar el centro, sino porque ha hecho un cambio de vida bastante importante y de lugar bastante importante. Y me consta que él echa mucho de menos también el Literarios, y que lo tiene ahí metido en el corazón. Una revista él allí inspirada. Sí, inspirada en esta. Entonces me gustaría tener ese recuerdo cariñoso con nosotros. Y después de esto, pues no sé, capitán, si quieres decir algo. Vamos a ir hablando todos un poco, ¿no? Bueno, yo para empezar y romper el hielo quiero decir que si esto pues tú puedes plantar la semilla, pero si esto ha brotado y ha aflorado y se ha fortalecido, valga el símil biológico, espero que lo pruebe Paloma Alviro, ¿vale? Si ha fructificado digamos la idea de la revista, ha sido porque yo calcularía que en un 25% de cada clase hay ese potencial de creatividad que sabe llevar, digamos, el ímpetu imaginativo por estadios impensados. Si yo no hubiera contado con esa complicidad desde el primer momento, yo me hubiera desmoronado y hubiera pasado otra cosa. Pero es verdad que ha agarrado, esa planta ha agarrado y está creciendo y dando muchos frutos. Entonces es muy bonito y claro, el llegar a 50 números mensuales y hacer un número conmemorativo y tal,
pues es un antes y un después, y yo creo que es un momento importante que merecía la pena pues encontrar un momento, parar y reflexionar acerca de lo que se ha hecho y ofrecer distintos puntos de vista de gente que ha estado apoyando la iniciativa, ha contribuido a la iniciativa y ha coadyuvado mucho a que esto sea posible, a que este momento que estamos ahora viviendo en este instante pues se pueda llevar a cabo. Bueno, pero yo pienso que se ha agarrado, entiendo yo que hay un 25% de creatividad latente, pero debe haberlo en todos lados, esa creatividad latente. Lo que ha hecho esta revista, esos artículos, es encontrar la chispa para que salga eso, que está ahí, pero que, bueno, según las docencias, pues no termina de salir. Y el encontrar el punto en que haces aflorar todo ese potencial, yo creo que sí que es el formato de esta revista y la idea de esta revista que cuando sale la revista y te pones a leer nombres propios de gente a la que estás dando clase y no te crees todo lo que tiene dentro esos niños. Eso es una maravilla, claro, lo que sacas de los niños. No, y lo curioso es que muchos profesores dicen, jolín, he leído a este alumno y no esperaba que pudiera escribir de esta manera o inventar estas cosas. O sea, que un poco lo importante es que se ha encontrado la clave para que salga eso. Sí, yo creo que es abrir como esa ventana, una ventana y que entre aire puro, ¿no? A un sistema que está un poco adocenado. El sistema político, por la actualidad, ¿no? No, el sistema educativo es un sistema en el que el alumno que saca buenas notas, pues bueno, es parte de un engranaje de mandarinato que nos envuelve a todos, ¿no? Entonces, si no hay ese punto de imaginación, que es el que puede el día de mañana cambiar paradigmas, pues estamos condenados a seguir repitiendo lo mismo. Entonces, ese impulso que da a lo imaginativo, y creo que la revista es una ayuda a explotar ese potencial imaginativo del joven, que lo puede trasladar a la vida adulta y abrir nuevos paradigmas en muy diversos aspectos, ¿no? Entonces, es un incentivo a eso, tener una revista, y la escritura es el primer momento en el que tú puedes desarrollar la imaginación. Luego, una vez la has trabajado, por ejemplo, por la vía de la escritura, luego hay otros orbes donde también puedes aplicar y puedes redescubrir muchas cosas. No hablamos de fantasía, que la fantasía, según decía Luis Racionero, es un automatismo. Es imaginación, es decir, ¿cómo puedo dislocar, cambiar esto? Y en ese sentido yo me inspiré mucho en la patafísica, que es la ciencia de las soluciones imaginarias que propugnó Alfred Harvey, ¿no? Y otros. Entonces, aquí en este instituto hay muchos patafísicos, y lo que hemos hecho con la revista es hacer aflorar a los patafísicos que entre nosotros había, ¿no? A ver, hay un toque valiente que es perderle el miedo al ridículo. Y ese perderle el miedo al ridículo, cuando estábamos hablando Héctor hablaba de la motivación y el autoconcepto del alumno, de un pequeño reto, pero que yo espero que tener éxito. Y ese conseguir ese éxito hace que la persona tenga ganas, se atreva. Entonces, claro, hay que perder el miedo, ese que nos bloquea, bueno, no voy a hacer ridículo, me voy a callar. Eso es un espíritu muy punky, tuyo, de vamos a lanzar una burrada y engancha y el alumno empieza a soltar. Y bueno, y lo suelta sin miedo al ridículo, pero ha roto el bloqueo. Y eso es una maravilla, un sistema. Sí, es una instancia a transitar otros mundos inverosímiles o impensados, ¿no? En un momento dado, dentro de una rutina muy pautada. Además, sobre todo es que esto se ha normalizado. O sea, yo recuerdo una tarde que estaba en casa y estaba leyéndome uno de los números y estaba partida de la risa, y vino mi hija. Me dijo, mamá, ¿qué haces? Digo, mira, lee. Y entonces se puso a leerlo y me dijo, ¿pero quién ha escrito esto? Digo, pues chicos de tu edad. ¿Pero y de dónde sacan estas ideas? ¿Pero y cómo se atreven? Y entonces ya le conté toda la historia y me dijo, mamá, es que es verdad lo que dices de que tu instituto está para atreverse. Digo, pues ese es un poco
La idea de esto, el normalizar, el que los chicos puedan escribir de algo que no tenga por qué ser algo académico, sino de lo que les pasa por la cabeza y lo que se les ocurre, a mí me parece el éxito. Sí, y sí. el normalizar que cada uno pueda escribir lo que le venga a perder la el miedo, mente. Sí, tener miedo perder el al miedo. ridículo Eso de es, ponerse a eso hacer es. algo. Porque ella me decía, no es que yo no me vea capaz de escribirlo, Claro. pero me veo capaz de Sí, sacarlo, no se atreve, de mi todavía no se diario, atreve. de mi... Sí. Es que los temas que se les dan... Es que Sí. los temas que se les dan es como para atreverse, porque... Claro. Es que yo sí, o sea, yo relaciono literarios atrevimientos con la palabra sorpresa. O sea, yo cuando llegué y Mercedes Cadalso me dijo, el departamento está pues metido en esta... Yo dije, bueno, pues una revista más del departamento de lengua, esto morirá como por enero, febrero, que estamos hasta aquí de trabajo todos, luego a lo mejor se lanza un número a final de curso, pero no, evidentemente no. Y entonces esa fue una sorpresa. Sorpresa fue la primera vez, o sea, la primera idea que encontré de Diego para que los chicos escribieran, que era algo así como que Paquita Rico estaba comprando en el Mercadona del pueblo. Y No, sabía en entonces Carmina algo. Polo, en Carmina Carmina Polo. Polo. Será en Sí, Carmina porque Polo. Paquita Rico era la de este año, ¿no? Bueno, y sabía, eso es, y entonces yo dije, a ver estos chicos por dónde salen con esta idea. Y es lo que tú dices, que es que me partía de la risa. Y no solo me partía de la risa, es que los chicos escribían, y escribían Claro, mucho. claro, es que Y entonces, escriben. otra sorpresa, porque Que a normalmente veces los chicos no escriben. había que Escriben tirar y a tirar. veces sin saber de qué están escribiendo, porque Claro. claro, Y en eso es Carnita más maravilloso Polo, todavía. Sí, tú sí, por mucho claro. que expliques Sí, quién es sí. en Carnita Polo y les cantes Sí. mi Paco, Sí, sí. pues no tiene muy claro quién es en Carnita Sí, Polo. sí. Y se inventan unas historias, y claro, tú imaginas a la Carnita Polo en Sí, el Mercadona sí. del Y Paquirrín Paquirrín. estaba también por ahí danzando. Y entonces, bueno, pues eran unas ideas tan locas que bueno, y este año me hacía gracia porque en primero de la ESO, también la primera idea creo que fue Paquita Rico, No, era Marujita Marujita Díaz Díaz con unos ajos. y un pocero que se Eso había es. hecho rico. Y entonces, con los niños trabajo de de primero de contrabando la de ESO ajos. mirando a la pizarra y diciendo, pero ¿esto qué es? A ver, aquí no me están pidiendo lo bonito que es el campo en primavera, o sea, me están pidiendo que unos ajos y entonces otra sorpresa, ¿no? Y bueno, pues eso, yo lo relaciono con A mí esa me pasó idea. igual en la EGB con una profesora que tuve muy buena y me mostró las greguerías de Gómez de la Serna y algunos relatos de Miura. Y yo dije, esto es maravilloso. Sí, sí. Me acuerdo de un cuento de Miura que empieza, que transcurre en un pueblo de pescadores. Pero claro, como no tenía puerto de mar, se estaban muriendo de hambre. Y claro, no podían ir a cazar porque era un pueblo de pescadores. Y a mí aquello me fascinó, ¿no? Sí, sí, sí. El absurdo lógico me parece maravilloso. Algún día, yo creo que algún día alguien hará una tesis de los temas. De los temas. Es una que pena Diego no haberlos propone guardado para todo, eso sería un escribir. libro, ¿eh? Sí, sí, los temas son Temas increíbles. Sí, sí. Pero el hecho es que, mira, Bueno, yo hay veces es que no todos me estos atrevo, textos por por algunos algo. temas no me atrevo. Y entonces, No, yo he de reconocer que algunas veces tengo más miedo que vergüenza al proponer determinadas cosas. es que tu Por si vergüenza- quiero algún día susceptible. Ojos que no ven, corazón. Pero a mí, Bueno. pero a mí, oye, otra cosa que me interesa son los tiempos. Los tiempos que se dedican a pensar, a escribir dentro del aula, que el aula es un espacio donde se puede crear, que no solamente se puede recibir información o comunicación, no es el espacio ultraacadémico, sino que hay una práctica de la escritura, hay una corrección de la escritura, que es lo que realmente enseña a escribir, que la escritura no es sufrimiento, que la escritura es algo que se puede disfrutar, y de ahí se abre la espiral de escritura, lectura y lectura de escritura, que es realmente cómo se forma el aprendizaje real a escribir y a escribir bien. Que realmente, Y se perciben los avances de los chavales, ¿eh? Sí, Desde el principio, incluso los que no les gusta, se produce una evolución. pero incluso cuando ellos leen sus propios textos o textos de los compañeros, los leen en voz alta, porque una cosa es leer tú tu propio escrito en voz baja para ti, y entonces lo leen en voz alta y se quedan muy sorprendidos. Digo, jolín, qué bonito suena esto,
o qué simpático suena esto, o qué bien escrito está esto. Y a lo mejor es el compañero bueno, del que menos esperábamos que eso sucediera, y ahí está. Yo al hilo de lo que está diciendo Emilia, me gustaría que hablaseis también un poco, también vosotros, vosotros chicas que habéis participado mucho en estas cosas, la labor de inclusión que ha tenido la revista. Porque el hecho de relacionar, que eso ha sido una idea, me parece a mí brillante, literarios atrevimientos con nuestro club de lectura, creo que es un triunfo absoluto. Es un club de lectura también diferente a cualquier otro club de lectura. Algunas de las que estáis aquí participáis desde el principio en el club de lectura y empezó siendo un club de lectura al uso, y la gente como que se iba escapando. Y ahora nos pasa al revés, no cabemos, porque ha dejado de ser un lugar al que vamos y nos proponen lecturas, sino que es un lugar al que vamos y compañeros que han escrito relatos nos los leen. Entonces es muy curioso ver cómo los chicos quieren leer sus relatos, disfrutan, los otros los escuchan en los recreos, los escuchan, les aplauden. Y luego yo decía una labor de inclusión, porque algunos de los chicos que leen relatos allí son chicos fantásticos y que tienen